disfrutar va por parte de Fátima Ramírez Cerrato. La charla va sobre... No se escucha, ¿no? Por la música. ¿Y el buen rollito? Fátima Ramírez Cerrato nos va a hablar sobre gobierno abierto, Open Government, algo más que tecnología. Ella fue senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía y exdirectora general de Consumo. Actualmente es asesora por la Consejería de Salud y Bienestar Social y fue responsable del proyecto Consumo Responde, una plataforma de empoderamiento ciudadano en términos de consumo para interacción entre la ciudadanía y la Consejería de Salud en términos de consumo, donde se han realizado proyectos de escucha activa para poder hacer dirección de políticas por parte de la Consejería. Como bien comentaba, la charla va sobre gobierno abierto, algo más que tecnología, algo de la que ella sabe bastante por todo esto que está comentando al respecto de los proyectos en consumo y otros foros en los que participa. Sin nada más. Muchas gracias. Bueno, os habíamos puesto Daft Punk para empezar con un poco de movimiento, ya que nos hemos podido traer café y pasta. Aunque Eva Collado y yo lo habíamos hablado, ¿no?, que sería una buena solución que hiciéramos casi una mesa, ¿no?, en la que poder conversar, porque al fin y al cabo el gobierno abierto va de eso, ¿no?, de que hablemos y conversemos y podamos llegar a entendimiento. Como es la hora que es, y si no fuera así también lo haría, lo que me gustaría es que me interrumpierais cuando quisierais. Es decir, no pretendo hacer una presentación cerrada, lo que quiero es una conversación con vosotros y que me transmitáis todo lo que pensáis y lo que creéis que se puede mejorar. Lo que está ocurriendo ahora, con respecto a salud en Internet, sobre todo, es que los ciudadanos en general están cada vez accediendo más a la red para interactuar con la administración electrónica. Esta es la oleada de paneles de hogares de 2012, del último cuatrimestre. Los servicios de la administración que son más utilizados, si os dais cuenta, son los servicios sanitarios y los documentos personales. ¿Por qué os he señalado también los documentos personales? Porque probablemente los ciudadanos, cada vez que entran a una plataforma de salud, también están consultando datos personales suyos. Es decir, la historia de salud o el número de la seguridad social son datos personales. El 26% de los internautas, estos son datos a nivel nacional, utilizó Internet para temas relacionados con la salud en los últimos 3 meses o menos. La consulta sobre medicamentos es una de las más importantes en Internet que hacen los ciudadanos. Esto es importante. Sabéis que hay lo que se suele decir muchas magufadas en Internet, ¿no? Hay mucha falsa ciencia y es importante que las administraciones estemos atentas a estos datos, porque somos las que tenemos el conocimiento y la información verificada por parte de los profesionales para que los ciudadanos puedan acceder a una información veraz y no a la cantidad de bulos y de falsa ciencia que hay en la red. Más de 7,5 millones de usuarios consultan información por Internet relacionada con los medicamentos. Refuerza la idea anterior. Y en el caso de Andalucía, si os dais cuenta, el 55,4% de los ciudadanos han obtenido información de las webs de la Administración. Y en el caso de lo que buscan o de las fuentes de información que buscan en Internet, el 29,9% de esta encuesta, de las personas encuestadas, buscaron información en relación con la salud. Además, Andalucía es una de las comunidades, no sé si esto tiene puntero para señalar, Andalucía es una de las comunidades que más busca en Internet temas de salud. Esos son los datos, pero además, ¿qué está ocurriendo dentro de la organización? Los profesionales sanitarios cada vez se interrelacionan más entre ellos, y no solo por los sistemas de información que estamos poniendo a disposición la Consejería para que entre ellos trabajen, también porque con la web 2.0 están empezando a compartir cada vez más información. Cada vez se abren más blogs, Twitter, Facebook, de tal manera que están compartiendo información entre ellos, con lo cual, para sus competencias profesionales, es mucho mejor, pero además hacen información, contenidos digitales para los ciudadanos. Pero además está el e-paciente o el paciente 2.0. El paciente 2.0, no sé si veis por los colores bien la diapositiva,
Desde aquí es que no se ve muy bien. Podéis cortarme y eso, ¿vale? Intenta buscar información, como os decía al principio, pero también interactuar con el profesional sanitario. Hay ejemplos en los que profesionales de cuidados, por ejemplo, hacen vídeos para que sepamos cómo cuidarnos, cómo tenemos que tratarnos una herida, qué hacer cuando nuestro niño tiene fiebre. Todo ese tipo de información la busca y la consume el nuevo paciente. Y no solo eso, sino que podemos hablar de Doctor Google. En Google, igual que buscamos la información del hotel al que queremos ir o del sitio de vacaciones, también buscamos información sobre salud. Y hay veces que nos arroja resultados que son veraces y de los que podemos confiar, pero hay veces que no. Y con eso tenemos que tener cuidado. Dios hace milagros, pero no limpia coches. La transparencia de los cristales no siempre existe. Ahora está de moda eso de la transparencia, del Open Government. Vale, estupendo, pero para eso hay que trabajarlo. Y no solo de cara a la galería, sino internamente. Internamente hay que hacer un trabajo que le decía antes a José Carlos, que es a veces silencioso, que no se conoce, tampoco tiene por qué conocerse, porque no nos tienen que dar palmaditas en la espalda por hacer nuestro trabajo, pero es que es importante, porque igual que hay que empoderar a los ciudadanos, hay que trabajar con los trabajadores públicos en formarlos en estas nuevas competencias y habilidades. En el anterior congreso, mis compañeros hablaron de que era el Open Government. Esta es la definición de Wikipedia, pero a mí me gusta más la que aparece en el libro de Otro Gobierno, de César Calderón, una definición que hace Xavier Linares. Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente. Las palabras que os he señalado en naranja para mí son la clave. Si tuviera que hacer una nube de tag de esa definición, escogería esas palabras, porque creo que escuchar, colaborar, comunicar, ser abierto y transparente, y quizá también hablaría de participación y de formación, son fundamentales para el Open Government. Y hay que hablar de que para hacer Open Government hoy en día necesitamos legislación. Sabéis que ayer el Consejo de Gobierno pasó la propuesta de ley de transparencia que me comentaba la gente de Opencratio, que estáis colaborando activamente, ¿no? Podéis consultar en la página web que os ponía ahí y que os pongo el anteproyecto de ley, pero además me parece importante la fase en la que está el proyecto, porque se han cogido iniciativas en la web, pero es que todavía todos los ciudadanos no estamos en Internet. Estar en Internet, nos parezca mejor o peor, es una opción. Con lo cual también se van a hacer jornadas presenciales en todas las ciudades andaluzas, porque eso del contacto tampoco lo debemos de perder. Y también es necesario, y es bonito, que de las interacciones que surgen en las relaciones personales, ¿no?, en las relaciones cercanas, en el offline, se recojan las ideas de las personas. Sabéis que el Open Government tiene 3 principios: transparencia, colaboración y participación. Como os decía, en la parte de transparencia es importante legislar, también el Open Data, pero es una legislación de nueva generación. ¿Cómo es una legislación de nueva generación? Ya los políticos o los legisladores no pueden generar textos que luego pasan por los consejos de gobierno o pasan por las cámaras y al final es cuando el ciudadano lo ve. Las leyes tienen que estar desde el principio participadas por la ciudadanía y por todos los agentes que estén interesados. La Ley de Salud Pública de Andalucía se hizo un blog para que todo el mundo que quisiera participara. Esa ley ya está aprobada. Esto fue de la anterior legislatura. Pero además, mientras tanto, hay que intentar que por los medios digitales, que son los que nos están
facilitando toda esta labor, podamos ir dando información que pueda ser de interés. Os pongo, por ejemplo, una parte de la página web de la Consejería de Salud y Bienestar Social, donde tenéis la información de las listas de espera. Los datos. ¿Todos los datos se pueden abrir? ¿Pueden ser abiertos? ¿Todo? ¿Decía algo? Los datos sanitarios son especialmente protegidos. Es decir, podemos utilizar datos anonimizados para tratarlos y que formen parte de la toma de decisiones. Pero hay datos vuestros de la historia clínica que no se pueden publicar. Entonces, hay muchas veces que cuando se habla de transparencia, como diría el amigo César Calderón de Berenjena, porque dice que César Calderón dice que la transparencia es un término que está ya tan utilizado y tan manoseado que igualmente se podría llamar berenjena. Lo que os decía es que estos datos tenemos que tener en cuenta que no se pueden utilizar y que cuando se habla de transparencia y de Open Data no nos pueden llevar a la confusión de que todo puede ser abierto, porque además ahí entra el límite entre lo público y nuestra privacidad. Sin embargo, nosotros sí tenemos algunos datos que podéis consultar para que veáis cómo va la calidad de la salud en Andalucía. Eso no quiere decir que sean datos abiertos. Es verdad, y aquí os pongo la página web de calidad de salud en Andalucía, que es una página muy interesante, pero en las que los datos no se pueden tratar. De hecho, por ejemplo, en las experiencias del paciente, si pinchamos en algunos de los links que tenéis aquí, lo que nos aparece directamente es la gráfica. Es decir, una persona que quisiera descargarse los datos no puede. Tenemos mucho que mejorar, pero es verdad que ya hay experiencia. Por ejemplo, en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba han puesto a disposición de la ciudadanía una serie de datos, entre ellos, por ejemplo, el calendario para las campañas de donación en formato que se puedan descargar y esos datos puedan ser tratados. Por ejemplo, para hacer una aplicación móvil en la que yo sepa, si vivo en Córdoba, en la que yo sepa dónde va a haber campañas de donaciones ese día. También es importante el acceso a la información. Todo lo que os estoy enseñando está en el portal de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Estamos intentando que el acceso a esta información sea lo más fácil posible, es decir, cuando hablamos de acceso a la información es que el ciudadano tampoco haga tantos clics como para llegar y que sea lo más visual, accesible posible y también desde la perspectiva de la usabilidad. Tenéis los derechos y garantías, por ejemplo, instrumentos para la ayuda de la toma de decisiones o una serie de guías de información para el paciente. Esto redunda en lo que os decía anteriormente. Intentamos facilitar al ciudadano información verificada, textos hechos por los profesionales de la Consejería de Salud y Bienestar Social para que el ciudadano tenga información sanitaria y sea capaz de tomar decisiones. Pero además es necesario que los ciudadanos sepan dónde estamos. Red Salud Andalucía es un espacio en el que, entre otras cosas, lo que hay es un repositorio con todos los perfiles sociales que tiene la Consejería de Salud. En la captura esta de pantalla aparecen unos cuantos, pero si tenéis oportunidad de ver la página web, redsaludandalucía.es, veréis que estamos en bastantes sitios y además todos los organismos tienen perfiles sociales para dialogar con la ciudadanía e intentar transmitirles información sanitaria. El acceso libre al conocimiento. Sabéis que las publicaciones sanitarias normalmente se publican en revistas en las que hay que pagar por cada... ¿Os estáis durmiendo? Hay que pagar por cada artículo que te descarga, en el caso que sea en Internet o si estás suscrito a ella en papel. Nosotros estamos intentando que los profesionales sanitarios todo lo que publiquen lo hagan en Open Access, en licencias abiertas, para que entre ellos el conocimiento se pueda distribuir y además la ciudadanía, si está interesada, pueda también acceder al conocimiento que están generando los profesionales del SSPA.
Evidencias es una web que se ha presentado hace escasamente una semana y que lo que pretende también es eso, distribuir y dar conocimiento de información científica de primer nivel, no solo para los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, también para la ciudadanía en general. Y pasamos a la colaboración. La colaboración público-privada es importante. De hecho, hay veces que cuando nos llegan los emprendedores a la administración es de lo que nos intentan convencer, ¿no? Que tenemos que trabajar con ellos para potenciar o impulsar ideas. En el seminario de innovación que hubo hace poco y que antes se llamaba, el día 23 de mayo, antes se llamaba Innovando en Jueves, es un foro en el que se pretende que nos encontremos administración, emprendedores y ciudadanía en general para tratar temas o proyectos que haya sobre salud y bienestar social. En este caso, en el foro que hubo el día 23 de mayo, como se han incorporado las competencias de bienestar social a la consejería, intentamos sobre todo conocer nuevos proyectos de innovación social que había en este área. El distintivo de la salud saludable. Es importante darnos cuenta que las aplicaciones sanitarias cada vez tienen más auge, incluso todavía no se puede conceptualizar qué es eso de una app sanitaria, ¿no? Entre otras cosas porque los markets lo mismo te dicen que es una app sanitaria, la de running de Nike, que esta que te dice los parámetros, los días que vas a ponerte con la regla. Es decir, no hay una conceptualización todavía clara. Pero desde la Consejería de Salud y Bienestar Social estamos intentando dar una serie de consejos para que aquellos desarrolladores sepan las características que tiene que tener una app saludable. Y además hace poco se sacó este distintivo, de tal manera que igual que hacemos con las páginas web, acreditamos aquellas aplicaciones que bajo esos criterios son fiables, veraces para los usuarios y podemos decir que son apps sanitarias. Con las páginas web de profesionales sanitarios o de centros se hace lo mismo. Tienen que pasar un proceso para que tengan ese tipo de sello. En este principio es importante también la cocreación. Y os hablo de la guía de usos y estilos de las redes sociales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta guía está basada en la que hizo en su momento el Gobierno vasco o el Gobierno de Cataluña, y nosotros lo que hicimos es que desde el principio la pusimos a disposición de los profesionales sanitarios para elaborarla desde cero. Es decir, nosotros dimos unas ideas, una especie de guión, porque por algo hay que empezar, para quitar también el miedo al folio en blanco, y a partir de ahí se empezó a elaborar lo que hoy ya es una realidad, la guía de usos y estilos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Es una guía que está en beta permanente, como no puede ser de otra manera, y que además, con los artículos que se van publicando en Resalud Andalucía, yo creo que se va mejorando. Pasamos al siguiente principio. Aquí os hablo un poquito más en la parte de participación de Resalud Andalucía, porque es importante tener un espacio donde conversar con los profesionales sanitarios. Nosotros, además de hacer los artículos o la guía que ya os he mencionado, normalmente solemos, cada vez que vemos que hay un debate sobre, por ejemplo, el último que abrimos era sobre el WhatsApp, el uso de WhatsApp en la consulta, por parte de los profesionales. Normalmente lo que solemos hacer con este tipo de cosas, si vemos que genera interés y conversación, abrimos documentos colaborativos para que todo el mundo pueda aportar ideas. De eso se saca al final un post o artículo para Resalud Andalucía. Pero sí generamos debate e intentamos que, sobre todo en estos nuevos usos de aplicaciones, los profesionales nos digan qué prefieren, qué creen y lo que opinan. Esta es la parte donde están los artículos. Y es importante también por lo que decía antes, por la formación. La participación hoy en día no se entiende sin la formación. Es necesario formar porque hay nuevas formas de participar. No podemos seguir participando como lo hacíamos en la asociación de vecinos antes o como cuando íbamos a hacer los presupuestos participativos, ¿no? Ya la gente quiere participar de otra manera.
Con lo cual, es necesario informar y formar también en eso. Y hay que decir sin miedo que, bueno, que necesitamos aprender todos a estas nuevas formas. Este ejemplo puede parecer un poco extraño en la parte de participación. El otro día estaba en un foro en el que, con expertos de temas de participación, y nadie era capaz de definir qué es la participación. La participación hasta ahora de la que hemos estado hablando es de la online, pero la offline en salud es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de salud pública, estamos también hablando de que el entorno tiene algo que decir en nuestra salud, es decir, afecta a nuestra salud. 1 millón de pasos es una forma de que asociaciones de nuestros municipios, daros cuenta que en Andalucía hay más de 8.800.000 habitantes y una dispersión importante en el número de municipios. Bueno, pues esta iniciativa, con ayuda de la consejería, lo que hace es que las asociaciones caminen, se vayan a hacer senderismo. También hay otras iniciativas que son escaleras saludables, que esa es una iniciativa individual. Pero lo que quiero que entendáis es que la participación, desde el punto de vista de la colaboración también entre la administración y las asociaciones, es importante, entre otras cosas porque seguro que todas esas asociaciones le darán un feedback a cualquier profesional del SSPA. La escuela de pacientes. No sé si alguien conoce la escuela de pacientes. Las enfermedades crónicas, las personas que las sufren y los familiares son bastante duras. La escuela de pacientes lo que hace es que abre foros para que los pacientes intercambien experiencias y también se pongan en contacto con profesionales. Ahí veis una serie de enfermedades crónicas y además tienen una serie de blogs, entre ellos de comida sana, y ahora hace poco publicaron uno sobre sexualidad en las enfermedades crónicas para que las personas que tienen este tipo de enfermedades puedan tener una vida sexual plena a pesar de ello. ¿Y por qué el Open Government es algo más que tecnología? Muy sencillo. Porque en el centro de todo esto, si no fuera por las personas, no existiría nada, ni hablaríamos de transparencia, ni de colaboración, de cocreación, de innovación, de creatividad, de participación. Al fin y al cabo, las herramientas nos están dando el poder a los ciudadanos para que transformemos, pero son simplemente medios. Realmente los que tenemos el poder somos las personas. Siento que no me hayáis interrumpido en ningún momento y estoy a vuestra disposición para que me hagáis cualquier pregunta. ¿Ninguna? Sí. Has hablado de Ogo, pero a la vez también has hablado de empresas de proceso, una mezcla realmente. Porque esto último que has puesto en pie, el tema de la formación para los clientes y tal, solamente aunque el gobierno abierto también se nutre del conocimiento de los profesionales, por lo tanto, la sociedad, pero también del profesional, no solo de lo que sería la institución, que es la parte política, ¿no? Digamos, de la administración pública. ¿Cómo coordináis todo esto? Porque realmente estáis hablando de salud, pero salud es muy amplio, no solo son los centros de salud, sino residentes mayores, discapacidad, dependencia, etcétera, etcétera. Lo digo porque nosotros trabajamos en el tercer sector haciendo consultoría en temas de calidad, de referencia para la dependencia, y una de las cosas que estamos intentando poner en marcha desde hace un tiempo, y por suerte se está consiguiendo, es la comunicación vía redes sociales, pero no sino grupos de trabajo interno, grupos de comunicación interno a diferentes niveles, para que sepan resolver tanto los cuidadores como los técnicos, como los jefes de edad, casos concretos de personas dependientes que tienen acceso a otra información. Lo digo porque en vuestro caso estáis centrando, creo que exclusivamente a salud pura y dura hospitalaria, no sé si va un poco por ahí. La dependencia, todo eso lo tenéis planteado, porque ahora
No, puedo entrar a la página web de la consejería sin problemas, ¿no? Tiene una sección, la mayor parte de los ejemplos que he puesto es cierto que es de salud, pero tiene una parte de bienestar social, ¿vale? Vale. De esto que cambias de teclado y... Mira. ¿Vale? No sé si lo ves bien. Tiene un área específica para la parte de bienestar social. Sí es verdad que en la búsqueda que hemos hecho en las redes sociales, normalmente no hay tanto cuerpo como pasa en salud. Sería necesario, hay experiencias maravillosas, pero sería necesario que desde el punto de vista de la dependencia, también por el empoderamiento de los familiares, de los cuidadores, de las propias mujeres que suelen ser las cuidadoras, estuvieran más en la red. Pero es verdad que hay poco, es decir, sobre todo en la conversación que hay en Internet no... ¿Pero existe una planificación de despegue hacia allá o no solo a través de hacia Internet? dependencia? Para que también exista empresa 2.0, digamos, o cobertura 2.0 a dependencia en el sentido de todo esto que has comentado también en salud, algo parecido a dependencia, no hay planificación para Sí, por ejemplo, no sé, en Innovando en Jueves, por ejemplo, perdón, en el seminario de innovación, el otro día, el día 23 de mayo, estuvieron empresas de innovación social que se dedicaban, que estaban trabajando en bienestar social, no solo en dependencia, sino con mayores, con discapacitados. O sea, hay foros. Innovando en Jueves, por ejemplo, sería un foro donde encontrarte con otras personas que estuvieran trabajando en tu campo. Y luego ya pues cada dirección general y cada área se sigue potenciando el trabajo. En Innovando en Jueves, una de las iniciativas con las que se suele trabajar mucho es Minerva, para ayudas, emprendimiento y tal. Es que no sé exactamente, creo que no te estoy contestando. Sí, pero no te preocupes, ya te comento después si quieres. Porque a lo mejor es algo ya más centrado en las ayudas probablemente, ¿no? De conocimiento, transferencia de conocimiento. Como he dicho, empoderamiento, sobre todo dotar de plataformas que no tengan que ser directamente de cada centro o de cada unidad de dependencia, que sabrían que es una limitación tremenda en Andalucía. Sistemas de información. No dependan de ellos, sino que más bien hay una plataforma en la que de alguna manera los usuarios se conecten con la Estamos hablando de un sistema de información regional como puede ser, como el que hay en salud. ¿A lo que te refieres? Algo parecido, podría ser por ahí, hay implementaciones, pero algunas que no hay ninguna a vista. Y cuando hablamos con las asociaciones de dependencia, con las empresas de dependencia, algunas son asociaciones, otras son empresas, otras son fundaciones. Primero lo que nos dicen, no lo siento, pero aparte de lo que nos dicen, como siempre, está muy perdido, porque no son empresas, ¿verdad? Como salud, que es más potente, que no tiene nada que ver, y ellos gestionan de una manera bastante... Bueno, en este sentido, perdona, nunca me gusta que me digan eso de salud es que es más potente. No, a ver, el sistema de dependencia es que es mucho más joven. Es muchísimo más joven y no tiene el mismo desarrollo que tiene, que ahora es el SSPA, pero antes fue el Sistema Nacional de Salud, que tiene ya muchísimo más bagaje. Hablamos, si quieres, ahora. No, pero...
Te lo agradezco porque... La parte social, que ahora se ha vinculado a salud, que yo, de hecho, en mi intervención en ese foro empecé agradeciendo la oportunidad que se nos daba de participar, porque no sé qué edición es ya la del seminario, la quinta, la que se hizo. Desde que tenemos las competencias es la primera. Ya, pero me refiero a de antes, ya se venía haciendo durante varios años y esta es la primera vez que se da oportunidad de participar a la parte de bienestar social porque se han unido las consejerías, ¿no? Entonces, decía yo que bueno, que se abría una oportunidad de que por lo menos se visibilizara a nuestra parte del trabajo, ¿no? Y bueno, y un poco comentar eso, que realmente salud tiene un desarrollo bestial en ese sentido y la parte de dependencia, pues no, pues ni por asomo, vamos, ¿no? Es más joven, pero también tiene menos recursos económicos, tiene otra consideración, tiene una serie de factores que hacen que esté en ese lugar, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora a lo mejor sería la oportunidad de que este sector se revalorizara en ese sentido y se le diera el impulso, ¿no? Y no siguiera siendo la hermana pequeña de la consejería, digamos, ¿no? Un poco hacer una reflexión en ese sentido. Yo aquí no, o sea, esta opinión es personal en tanto en cuanto no soy portavoz de la consejería. Yo no creo que sea hermana pequeña, de verdad. Yo lo que creo, y sigo diciéndolo, es que el desarrollo de la ley de dependencia es muy breve. Además, ya empezó probablemente mal, ¿no? Porque solamente se podían valorar o podían recibir ayuda los grandes dependientes, y eso ha hecho que al final, con la crisis y otra serie de cosas, vaya mal y estemos como estamos. Además, cuando no es solo importante para los propios enfermos, pacientes o personas que sufren las enfermedades o que no tienen una autonomía plena, sino también para otros sectores sociales, para los emprendedores, para las mujeres, que es una economía invisible. La verdad es que el momento para mí es trágico. Personalmente es trágico porque era una ley que daba muchísimas oportunidades a sectores sociales que hay que sacar y visibilizar. Pero ya te digo, yo no soy en este momento, es una opinión personal, no soy portavoz de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Hola, ¿qué tal, Fátima? Hola. Desde el punto de vista del ciudadano, por supuesto, todo el área de salud genera una cantidad de información de un valor inmenso. Además, tiene una gran relevancia en la sociedad y en una de las partes más importantes de la vida de cualquier persona. ¿No crees que la gran dispersión que hay de medios, de entornos, de áreas, lo que está provocando es todo lo contrario a lo que se pretende? Es decir, que el ciudadano no pueda acceder a la información porque no la encuentra, porque no sabe, no tiene un punto único donde pueda dirigirse para poder localizar los datos, para poder localizar lo que le interesa. Yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta a pie de calle o incluso aquí mismo, no tendríamos ni idea ni de un 20% de la producción de información que está generando la consejería. Y te hablo, yo pertenezco a Indra, ¿no? Y Indra trabaja mucho con vosotros, ¿no? Pero desde el punto de vista de ciudadano nada más, ¿no? A ver, nosotros pretendemos en el portal que está mostrando durante toda la presentación, casi todas las capturas de pantalla son del portal de la Consejería de Salud y Bienestar Social. El portal se intenta mejorar constantemente dentro de las posibilidades tecnológicas que tenemos. Por un lado, a lo mejor tendríamos que difundir más la página web, pero eso ya es una cuestión quizá de comunicación, ¿no? Otro factor, ¿el ciudadano sabe buscar en Internet? Ante tanta dispersión y siendo las herramientas tan novedosas, que cada día además surgen nuevas, que nadie nos ha formado para nuevas competencias y habilidades digitales. Por eso decía también que era importante la formación. ¿El ciudadano sabe buscar? ¿Sabe decir qué fuentes son veraces o sabe ser crítico ante las fuentes que no pueden ser veraces y las que sí? Yo, para mí, eso sería otra pregunta que me haría y una cuestión que me preocupa.
Me preocupa mucho porque antes cuando me presentaba decías que había sido directora general de consumo. Una de las denuncias que nos llegaban constantemente de las asociaciones de consumidores y usuarios, y éramos conscientes, porque además soy una intensa internauta, son todas las magufadas estas de tipo las pulseras, las medallas que te hacen ser feliz, vivir todo el día en las nubes, ¿no? Y ante eso, desde el punto de vista de legislación no podíamos hacer nada, porque además estaban fuera del país, pero es que los ciudadanos lo consumen. Entonces, eso por la parte de ciudadanía. O sea, te he dicho la parte tecnológica, la parte de ciudadanía, la necesaria formación en ese aspecto, y luego como administración, la necesidad que sigamos trabajando esos contenidos. Es decir, la administración tiene que entender que cada vez que hace un documento no está delante de una pantalla del Word o del OpenOffice haciendo un informe administrativo de estos que es que nadie entiende. Tenemos que hacer contenidos digitales para llegar mejor a la ciudadanía. Entonces, yo creo que para mí, efectivamente, la ciudadanía no sabe la mitad de la información que hay o que tenemos a disposición para su empoderamiento como paciente, pero hay varios factores que confluyen para que eso también sea más complejo, o sea, sea difícil el acceso a la información. Claro, eso yo creo que es una barrera global a nivel del Open Government. Es decir, fundamentalmente el interactuar con el usuario final, con el ciudadano, ya no es un factor, el único factor a tener en cuenta, ¿no? Sino el ciudadano tiene que saber cómo hacerlo y la administración tiene que ser proactiva también, pero para que sea proactiva... Reactiva. Yo creo que la administración en cierta parte también tiene que ser proactiva, tiene que adelantarse a las necesidades del ciudadano, ¿no? Y para eso tiene que conocerlo, y tiene que conocer a Pepito, y no tiene que conocer a lo mejor a un ente abstracto, ¿no? Claro, pero por eso es importante la parte de las redes sociales. O para mí, lo comentaba antes, con Consumo Responde nosotros conseguimos hacer contenidos que no estaban elaborados, incluso preparar respuestas a la ciudadanía con temas de, por ejemplo, consumo, los nuevos hábitos de consumo, de los cupones y tal, porque estaban surgiendo problemas y eso nos llegaba a través de las redes sociales antes de que nos llegara la típica hoja de quejas y reclamaciones, está en papel. Bueno, pues antes de eso nosotros nos podíamos adelantar gracias a las redes sociales. Y yo creo que, vamos, eso en la consejería se sigue haciendo, ¿no? El intentar practicar esa escucha activa para poder saber qué es lo que ocurre. Y también sabes que si se pudieran tratar muchísimo mejor los datos, seríamos capaces de predecir hasta epidemias y hacer cosas que desde el punto de vista de salud y salud pública serían importantes para la ciudadanía. Vale, muchas gracias. Buenas. Yo era para que explicaras una de las patas que acaba de comentar el compañero de Indra. Es que yo creo que... ¿Puedes hablar un poquito más? Creo que no, que el ciudadano no conoce los servicios ni los datos que están abiertos para ellos. Yo, por ejemplo, soy usuaria, soy internauta y tal, y no conocía la mitad de cosas que has contado. Entonces, el que no llegue, que hagáis un montón de herramientas o tengáis datos, incluso contenidos digitales buenos, pero el ciudadano no lo conozca, eso es una barrera gigantesca, ¿no? ¿Tenéis, no sé, algún pensamiento de hacer o algún plan de comunicación muy claro para que le llegue al ciudadano que eso existe? Nosotros estamos presentes en redes sociales, hacemos esfuerzos y tenemos en comunicación digital todo lo que podemos, pero también a veces nos supera la actualidad. Esto es realidad. La realidad, por muy dura que sea, es así. Recuerdo que el día que con toda la ilusión teníamos, aunque no sea tan importante como otros temas, ¿no?, pero teníamos calentita la guía de usos y estilos en redes sociales del SSPA, que es una herramienta de verdad que os recomiendo que reviséis, no pudimos prácticamente presentarla, ¿no?
Lo hicimos muy modestamente, humildemente, porque además trabajamos con toda la humildad del mundo, pero creo que es un recurso que no se conoce y que es muy interesante para todos los profesionales y para la ciudadanía en general que le interese esto del social media, incluso para otras comunidades autónomas que trabajen también con temas de, otras administraciones que trabajen con temas de salud. Pero lo que te quiero decir, o las guías, el otro día tuiteaba una guía para las depresiones, con recomendaciones para las personas que sufren depresión, y fue un contenido viral. O sea, yo lo lancé y es tremendo la gente que lo retuiteó, que en Facebook la repercusión que tuvo, pero al final, ¿cómo llegas a todo el mundo? Es que es complejo. Esfuerzos hacemos, pero es complejo. Y ya te digo, lo mismo que le he dicho a él, son muchos factores los que se cruzan. Ahora se me ocurre otro. ¿Cuántas personas nos acercamos a las webs de las administraciones? Sí, vale, cada vez más, pero porque están los trámites administrativos y no nos queda más remedio que acercarnos a la EAT. Porque si no, ¿cuánta gente nos quisiéramos acercar a la web de la agencia tributaria, por ejemplo, ¿no? Pero no nos queda más remedio. En salud, este es el portal, pero luego si quieres pedir cita, te vas a Clic Salud, no te vas aquí. ¿Y tú qué vas a utilizar más? Clic Salud, para pedir cita por internet. ¿Que deberíamos hacer más esfuerzos? Probablemente, pero que también nos come el día a día, eso es una realidad. Me parece que había otra mano. Hola. Hola. Yo quería preguntar si puedes repetir lo que es el concepto de guía de co-creación. ¿Perdón? Ha salido un concepto en una transparencia de guía de co-creación. La guía de he dicho que es co-creación porque no la hemos hecho la administración, sino que lo que nosotros hicimos fue poner un guión a disposición que podría ser también, o sea, que se podría cambiar, y fueron los profesionales sanitarios los que fueron haciendo aportaciones. Es una guía hecha, elaborada entre multitud de personas. Ajá, vale, gracias. Una cosa, en respuesta a lo que comentaba el compañero de Indra, a día de hoy, como bien comentaba Fátima, se está elaborando el anteproyecto de la Ley de Transparencia para Andalucía y teníamos ahí la oportunidad realmente, por todo el proceso participado que se ha tenido, de haber solicitado a través de esa Ley de Transparencia, como sí se exige dentro de los grandes estándares en materia de transparencia, como por ejemplo los que marca la OCDE y demás, que haya una ventanilla única para acceder a lo que es la información pública y que el ciudadano no tenga que estar sabiendo a qué departamento, de qué consejería, de qué página suya tiene que estar accediendo para encontrar qué web. Si nos vamos, por ejemplo, a la página del Gobierno de Reino Unido, gov.uk, es un buscador. No es un catálogo donde estén todas las instituciones y los branding particulares de cada uno de los programas públicos. Es un buscador. Cuando la información es tan grande que un catálogo no vale, Google nos enseñó lo que hay que poner son buscadores. Tenemos la oportunidad. Ahora está el proceso de alegaciones a la ley. Los colectivos que hemos estado intentando hacer aportaciones a ese texto legislativo nos han tenido algunas cosas más, otras cosas menos en cuenta, ¿no? Son respuestas. Y la pregunta es la siguiente. Desde una consejería haciendo esfuerzos por desarrollar procesos de gobierno abierto. O sea, maravilloso todavía cuando no hay una legislación que obligue, o sea que me parece estupendo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál crees tú que son los límites por los cuales, o las dificultades, por los cuales otras consejerías o otros empleados públicos de mutuo propio no desarrollan programas de gobierno abierto? ¿Tiene más que ver con la falta de legislación que obligue? ¿Tiene que ver con el desconocimiento o el miedo? ¿Tiene que ver con la, lo digo tal cual, pereza por parte de algunos empleados públicos? ¿Qué opinas? Dos cosas. De lo que has comentado al principio, que le has dicho al compañero de Indra, puedo bajarme, ¿no? Estoy ahí como... la e-administración tampoco está desarrollada, es decir, que podemos pensar en portales únicos, o podemos pensar, es verdad que el gobierno de Reino Unido tiene además un portal de datos magnífico, pero
aquí en España primero nos tocaría desarrollar una cosita básica, así como de administración decente, digamos. Me está riendo cuando me has hecho la pregunta porque estaba pensando esta mañana en eso. Y a mí me queda algo de mi perfil político todavía, y entonces como que me mete en un apuro. Pero siendo honesta y sincera, creo que muchas veces es por desconocimiento. Por desconocimiento y por miedo al cambio. Es decir, estamos acostumbrados a hacer política, vamos aprendiendo y cambiar las formas nos cuesta trabajo. Entonces yo me quedaría con esas dos cosas. No por maldad o por opacidad, sino simplemente por eso. Porque hay veces que no conocemos, todo esto es realmente... aunque no son inercia, ¿no? Sí, y aunque no son conceptos tan nuevos, es decir, el otro día, no sé si leía a Alvin Toffler, ¿no?, que fue en el 80, en su libro La tercera ola, hablaba ya del prosumidor, que parece que ahora lo inventó Tim O'Reilly, ¿no? Fue Alvin Toffler en el 80. Bueno, pues todo esto yo creo que ya está inventado de antes, ahora lo estamos conceptualizando con las herramientas y la tecnología, ¿no? Además hay muchos más habitantes y la ciudadanía más informada y formada quiere otras cosas, pero realmente todo esto ya estaba inventado. Yo, en los municipios de Andalucía, estoy segura que en algún sitio hay un ayuntamiento que es tan transparente que hace asambleas cada 2 por 3 para darle explicaciones y rendir cuentas a los ciudadanos. Sí, una pregunta o una reflexión. Si queremos realmente un gobierno abierto, ¿por qué no empezamos por lo más sencillo, que sería que haya participación ciudadana en los ayuntamientos pequeños y luego ir avanzando? No empezar por arriba y luego abajo, porque así encontraríamos, participaríamos y se llegaría a hacer algo mucho mejor arriba y no por presión de arriba hacia abajo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los gobiernos municipales tienen ahora un papel, siempre lo tienen, ¿no?, un papel fundamental y muy, muy importante, pero ahora podrían transformar verdaderamente la política. Tienen pocos medios, necesitan crear sinergia con las empresas, con sus ciudadanos, porque las circunstancias son las que son, y un medio o una fórmula estupenda sería incorporarlos a la toma de decisiones. Estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco tendría que ser por estas circunstancias. Debería de haber sido mucho tiempo atrás, pero la inercia... Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Moderador, no sé... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Habéis sido unos campeones por haber estado aquí a las 4 menos cuarto y gracias a la organización por haberme invitado.